¿Cómo están, muchachos? Continuando entonces con lo que es el sistema de factores de producción, vamos a enfocar en este momento lo que es la teoría del trabajo. ¿Está bien? El trabajo es considerado como uno de los 5 factores nominales de la producción, ¿no? Está en el orden, digamos, primario, el orden de repente más importante. ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Como la actividad consciente, o sea, es una actividad obviamente determinante, una actividad motriz, que puede ser tanto física o puede ser mental o la combinación de ambos, ¿está bien? Y que el hombre va a desarrollar en el proceso productivo, ¿está bien? Ese es el trabajo. El trabajo se define como la actividad física mental que el hombre desarrolla. Su origen, si hablamos en términos de etimología, viene de un látigo que terminaba en 3 puntas, que usaban los babilonios, los romanos en la antigüedad. Se llamaba el tripalium, ¿no? De ahí viene el término trabajo, tres, palium, palo. O sea, era un palo que terminaba en 3 puntas con el cual se le obligaba a laborar a los esclavos, ¿no? O sea que el origen es un poco violento, un poco esclavizante. Bueno, el trabajo es un factor considerado así, ¿ya? Primero se le considera un factor originario, porque es propio de la actividad humana. Segundo, es determinante, porque sin él no existe ningún proceso productivo. No podría explotar la naturaleza, ni tampoco podría crear el capital. Se le llama clásico porque es el factor tradicional de la producción, ¿no? Es el factor, digamos, convencional. Y además se le considera un factor activo, ¿no? Porque es el que dinamiza la producción. Así que no olvidar este cuarteto de condiciones, ¿no? Originario, determinante, clásico y activo. A ver, el universo, o sea, ¿cuáles son las digamos, consideraciones que la teoría económica hace sobre el trabajo? En primer lugar, dice por el esfuerzo, es decir, por la actividad física que el hombre desarrolla. Puede ser un trabajo manual o puede ser intelectual. En el manual hay un trabajo más de tipo muscular. En el intelectual hay un trabajo más de tipo neurológico, de tipo, digamos, pensante, ¿no? Por ejemplo, un albañil hace un trabajo de tipo manual, ¿no? En cambio, el arquitecto hace un trabajo de tipo intelectual, ¿no? El entrenador de la selección hace un trabajo manual, ¿no? El delantero hace un trabajo intelectual, ¿no? Siempre tienes ese tipo de consideración. Ahora, según la actividad, el trabajo puede ser dependiente o puede ser independiente, ¿está bien? Esto va a estar en función, obviamente, al rubro en el cual la persona está involucrada. Cuando la persona tiene un empleador, o sea, tiene una planilla, está, digamos, en una actividad formalizada, se le llama un trabajador dependiente, ¿está bien? En cambio, el independiente es aquel que elabora por su cuenta, o sea, hace un trabajo de carácter unipersonal, ¿está bien? Su emprendimiento es de carácter individual. Por ejemplo, un médico que trabaja en el Seguro Social, ¿no? De 7 de la mañana a 2 de la tarde, hace un trabajo de tipo dependiente, pero en las tardes tiene su consultorio, allá hace un trabajo de tipo independiente, ¿está bien? Luego viene según la jerarquía, o sea, según la capacidad de ordenar, ¿no? Según la capacidad de establecer una dirección, de establecer un propósito. Hay un trabajo que se llama director y hay un trabajo que se llama ejecutor. El trabajo director es aquel que establece la orden, o sea, subordina a las demás personas. El ejecutor es aquel que simplemente acata la orden. Es como que yo diga, un gerente, ¿qué tipo de trabajo hace en una empresa? Pues es un trabajo de tipo director. En cambio, el empleado, el ingeniero, de repente que recibe la orden, el vigilante que recibe una orden de no dejar entrar a ciertas personas, hace un trabajo de tipo ejecutor. Y de acuerdo a la preparación, o sea, el palmarés, lo que se conoce normalmente como la experiencia, ¿no? Hay un trabajo simple y hay un trabajo calificado. El trabajo simple es aquel que no requiere una preparación contundente. El calificado sí requiere un palmarés obviamente superior. Por ejemplo, los miembros del serenazgo, ¿no? En las ciudades hacen un trabajo simple. En cambio, un PNP, un policía nacional, hace un trabajo de tipo calificado, ¿no? Un gerente que se prepara con 2, 3 maestrías hace un trabajo calificado, ¿no? Un obrero hace un trabajo simple. Entonces, esto dependerá mucho de una noción que los economistas llaman el capital humano. Capital humano se le conoce así como la preparación o el grado de calificación que va a tener la mano de obra, ¿correcto?
Bueno, dentro del espectro de la actividad laboral hay un concepto desarrollado desde la antigüedad, desde la época de los griegos, ¿no? Desde la época platónica de la economía. Platón, Aristóteles, luego ya vino Jenofonte en la época griega, y en la época moderna Adam Smith, David Ricardo, los economistas clásicos hablaron acerca de la división del trabajo. Pues bien, ¿qué representa la división del trabajo? Va a representar la distribución de diferentes actividades, ojo a este concepto, diferentes actividades, pero en el mismo proceso productivo. Obviamente el proceso productivo va a tener diferentes etapas, desde la exploración de la materia bruta, la explotación en materia prima, la modificación al insumo y finalmente la transformación en un producto final o elaborado. Pues bien, bajo ese punto de vista, entonces la división del trabajo plantea lo que es una distribución, ¿no?, de actividades diferenciadas. En 1776, muchachos, Adam Smith publicó la obra llamada La riqueza de las naciones, en la cual él ponía el célebre ejemplo de la fábrica de alfileres, ¿no? Él decía, en una fábrica de alfileres de Manchester, ¿no?, un grupo de obreros cortaba el alambre, otro obrero hacía el trabajo de darle forma al alfiler y finalmente otro grupo de trabajadores se encargaba de empaquetarlo. O sea, él dividía el proceso en tres fases, ¿no? Desenrollar el alambre, cortar el alambre y darle la forma. Y una cuarta etapa que era pues ya la circulación o el traslado. Esa es una forma en la que nominalmente se definía la división del trabajo. Muy bien, la división del trabajo la podemos entender ya sea por ocupaciones y también dentro de cada ocupación. En las ocupaciones vamos a encontrar diversidad pues de profesiones, de actividades, ¿no?, económicas. Imagínate, la pizarra nos quedaría pequeña, ¿no?, para mencionar todo tipo de ocupación en las cuales el hombre está involucrado. Por ejemplo, una profesión liberal, los médicos, ¿no?, un oficio permanente que la economía necesita siempre, la carpintería, el ser profesor, el ser docente, el ser periodista, el ser un vigilante, el ser un mecánico, el ser etcétera. O sea, tenemos una diversidad, una infinidad de ocupaciones. Pero también la división del trabajo se lleva a cabo dentro de cada ocupación, lo cual permite que la especialización sea obviamente más intensa. Por ejemplo, ¿qué pasa si en los médicos hablamos de una división del trabajo, ¿no? Hay médicos que se especializan en niños, se llaman pediatras. Hay médicos que se especializan en el aparato reproductor femenino, son ginecólogos. Otros se encargan de estudiar las enfermedades de los ancianos, los geriatras, ¿no? Podemos hablar de oncólogos, podemos hablar de traumatólogos, ¿no? O sea, tenemos cada vez una ocupación más intensa, ¿no? Carpinteros, por ejemplo, hay carpinteros especialistas en la propia madera, en tipos de madera. Hay carpintería metálica, o sea, tenemos una diversidad. Hay docencia en educación inicial, hay docencia en primaria, en secundaria, en educación superior, en maestrías, entonces tenemos siempre pues una intensidad. Hay periodistas de espectáculos, hay periodistas de policiales, hay periodistas deportivos, hay periodistas de política, ¿no? Y vamos a tener así pues una diversidad de, digamos, filtraciones económicas, ¿no? Bueno, ¿qué nos da la división del trabajo? Nos va a dar ventajas y también nos va a dar desventajas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Primera ventaja, que es la más importante. La división del trabajo aumenta la productividad, es decir, la persona mientras más especializada esté va a ser más eficiente en su resultado, va a ser más eficiente en lo que puede producir. Si antes se producían 20 chompas con un obrero, ahora se pueden hacer 60 chompas con ese mismo obrero, ¿no? Si es que se va especializando en esa actividad. En segundo lugar viene la mayor destreza, es decir, el beneficio no es a la empresa sino al propio individuo, porque el individuo se va especializando. Imagínate, un médico pediatra ni bien ve al niño ya sabe qué enfermedad tiene, ¿no? Un médico que es psiquiatra puede entender la salud mental de su paciente. Es igual, un periodista cuando comenta un partido de fútbol, si es un periodista deportivo sabe qué es lo que está comentando, entonces adquiere una habilidad, adquiere una destreza. Pero también ahorra tiempo, ¿no? Porque simplifica obviamente la producción. Y la característica financiera más importante, genera economías de escala.
¿Qué significa economía de escala? O sea, que genera que los costos sean obviamente más bajos, ¿no? Que cada vez produces más, pero con un costo obviamente mucho menor. Pero así como hay ventajas, también se generan desventajas. La primera desventaja sería que mecaniza el trabajador. Claro, pues imagínate, ese médico que es pediatra ya está mecanizado, ¿no? Y por lo tanto está tan especializado que a la vez queda incapacitado para desarrollar otras actividades, ¿no? Imagínate que yo le diga al pediatra que tengo un problema de arterias o tengo un problema de cardiológico, entonces él se va a sentir limitado y va a mandarme pues al colega respectivo, ¿no? O que yo tenga un trabajo que hacer en carpintería metálica, si se lo doy al carpintero en madera, pues evidentemente va a tener que dejarle el trabajo a otra persona, o sea, te incapacita en otras actividades. Es como mandar a una profesora de inicial a enseñar pues en secundaria, o al profesor de secundaria mandarlo a inicial, entonces vas a tener un choque de actividades que te incapacita, ¿no? en el trabajo. Y además te genera tediosidad. Bueno, este es un análisis que ya más que la economía corresponde a lo psicológico, ¿no? La tediosidad significa que el trabajador se va aburriendo de lo que va haciendo, ¿no? Está tan mecanizado que ya le parece algo tedioso, lo hace ya por automatismo, ¿no? La actividad respectiva.